Hola estudiantes de grado tercero en Ciencias Naturales, vamos a hablar acerca de la clasificación de las plantas, página 43 a la 44. Las plantas se pueden clasificar según el tamaño y según la utilidad o el uso que nosotros podemos dar a estas plantas. Según el tamaño, las plantas se clasifican en árboles, arbustos y en hierbas. Los árboles tienen grandes tamaños, tienen un tallo fuerte, grueso, y ese tallo fuerte y grueso se llama tronco. Ya las ramas de los árboles empiezan a nacer en la parte alta, mientras en los arbustos el tallo tiene ramas desde la base, desde la parte de abajo, y los arbustos tienen un menor tamaño comparado con los árboles. Están las hierbas, que son plantas que miden pocos centímetros y tienen poco tiempo de vida, ya que las personas en muchas ocasiones caminamos sobre ellas o hay algunos animales herbívoros que se alimentan de las hierbas. Las personas utilizamos las plantas para diferentes situaciones, como la alimentación. Nosotros nos alimentamos de las plantas. En muchos casos consumimos sus semillas. Por ejemplo, en el pan de la hamburguesa o en el pan del perro caliente está el ajonjolí, están las semillas de chía, están las semillas de la amapola, las semillas de girasol, el hinojo, los pistachos, los garbanzos, las semillas de la calabaza, el amaranto, el maní, el ajonjolí, ya lo había mencionado, la linaza, los frijoles, lentejas, nuez, maíz, cacahuates, avellanas, la quinoa, el comino, arvejas, entre otros. Nosotros también consumimos los frutos de las plantas. Todas las frutas, manzana, pera, fresas, papaya, naranja, mango, entre otros, son frutos que nos dan las plantas y en muchas ocasiones nos alimentamos de ellos. Hojas, también nos alimentamos de las acelgas, de la lechuga, del repollo, del cilantro, de las espinacas, la albahaca, el romero, perejil, la menta, el apio, entre otras hojas. Y muchas raíces también son utilizadas en nuestra alimentación diaria. La zanahoria, la papa, la yuca, la racacha, el rábano, las raíces chinas, jengibre, la cebolla, la remolacha. Los cubios son algunos ejemplos de raíces que podemos consumir. En la parte medicinal también se emplean las plantas. Algunas plantas se utilizan para elaborar jarabes. Hay jarabes que tienen sábila, otros eucalipto, algunos tienen pino, otros tomillo, cebolla, jengibre, totumo, sauco. Algunas cremas o pomadas para cicatrizar, para las arrugas o para las quemaduras son elaboradas a base de diferentes plantas como la sábila, el sauco, la caléndula, la ortiga, la manzanilla, la menta, entre otras. Y hay algunas píldoras que se elaboran gracias a ciertas plantas como el sauce, la menta, la ortiga, el ajo, el diente de león, entre otros. También empleamos las flores para la ornamentación, es decir, para la decoración. Por ejemplo, aquí vemos una novia que se va a casar y su ramo tiene flores naturales y el tocado de la cabeza también. En jardines también vemos que se utilizan las plantas para la decoración, en algunos eventos, fiestas de 15 años, matrimonios, primeras comuniones, se decoran esos espacios con plantas. Por ejemplo, los silleteros, que es una actividad que se realiza en Antioquia,
es muy común ver que elaboren diferentes figuras, diferentes formas, utilizando plantas. En nuestras casas a veces también colocamos jarrones con flores, o podemos enviar un ramo de flores a alguna persona enferma, o cuando lastimosamente fallece alguien también se envían coronas con flores. Entonces se utiliza para la decoración de diferentes espacios. En la industria, recordamos que cuando hablamos de industria hablamos de fábricas. En las fábricas, utilizando plantas, flores, se elaboran nuevos productos. Con estas maquinarias se pueden elaborar telas, por ejemplo con el algodón. Esta planta se transforma en una tela, pinturas, teniendo también en cuenta algunas plantas, los perfumes, todas las fragancias, cremas para las manos que tengan olores o fragancias florales, los vinos, los productos de aseo, como los jabones, los límpidos, los ambientadores utilizan plantas para tener algunas fragancias. Y también algunos alimentos que ya son procesados, como los jugos en caja, o podemos decir, por ejemplo, cereales con sabor a frutos rojos, o el yogur de melocotón. Requieren un proceso industrial, una maquinaria para transformar esas frutas, esas flores, esas plantas, transformarlas para crear nuevos productos. Vamos a recapitular la explicación. Vamos a hablar de la clasificación de las plantas. En la parte de arriba estamos viendo que se clasifican según su tamaño. Árbol, recordemos, de grandes tamaños, un tallo grueso, fuerte, que se llama tronco. Están los arbustos, que tienen menor tamaño que los árboles, y sus ramas empiezan a crecer desde la parte de abajo, desde la base. Y están las hierbas, que miden pocos centímetros y tienen poco tiempo de vida. También tenemos las plantas y se clasifican según la utilidad o el uso que les damos. En la alimentación podemos consumir semillas, podemos consumir frutos, podemos consumir las hojas, o podemos consumir las raíces de algunas plantas, no de todas. Por ejemplo, si consumimos las hojas de algunas plantas, no precisamente podemos consumir su raíz, solamente algunas según la clasificación que ya vimos. En la medicina se utilizan plantas para la elaboración de píldoras, de pomadas, de jarabes, entre otros. En la ornamentación utilizamos las plantas para decorar espacios, diferentes lugares. Y en la industria se utilizan las plantas como materia prima para elaborar nuevos productos. Pueden ser de cosmetología, productos de aseo, de higiene, o algunos productos alimenticios. Muchas gracias, estudiantes de grado tercero.